Escorpio no huye porque conoce la diferencia entre escapar y moverse antes de que el mundo entienda lo que está ocurriendo. Mientras otros reaccionan cuando el golpe ya se ha producido, Escorpio siente la vibración previa, el temblor subterráneo que anuncia el cambio, y da un paso adelante cuando el resto aún permanece mirando atrás. Su vínculo con el futuro no nace de la prisa ni de la ambición superficial, sino de una percepción profunda del tiempo como un organismo vivo, mutable, que puede leerse en capas invisibles. Escorpio no espera a que el destino se manifieste con formas claras, lo presiente en silencio, lo decodifica en señales mínimas y se adelanta con una determinación que parece fría pero que en realidad es absoluta lucidez. Desde la perspectiva astrológica, Escorpio pertenece al dominio de lo que muere para renacer, de lo que se transforma antes de colapsar. Por eso el futuro no es una amenaza, sino un territorio familiar. Allí donde otros signos temen perder lo conocido, Escorpio ya ha hecho el duelo internamente. Ya ha dejado atrás versiones antiguas de sí mismo antes de que el mundo le exija hacerlo. Este signo no huye del pasado porque lo ha atravesado hasta el fondo, ha descendido a sus sombras, ha recogido el aprendizaje y ha cerrado la puerta con conciencia. Al no estar encadenado a lo que fue, puede avanzar hacia lo que será con una calma feroz. Escorpio se adelanta porque entiende que el verdadero poder no consiste en resistir el cambio, sino en encarnarlo antes de que se vuelva inevitable. En los mitos astrológicos, este signo es guardián de secretos, alquimista del alma, estratega del tiempo. Su mirada no se queda en el instante presente, penetra más allá, detecta consecuencias, ciclos largos, retornos kármicos. Cada decisión que toma está impregnada de futuro, como si cada paso estuviera calculado no para sobrevivir hoy, sino para dominar el mañana. Esa capacidad de anticipación no es mental, es instintiva, visceral, nacida de una conexión profunda con lo invisible. En lo épico, Escorpio avanza como quien camina hacia la tormenta sabiendo que al otro lado hay tierra fértil. No se mueve por impulso ciego, sino por una certeza interna que no necesita aprobación externa. Mientras otros dudan, negocian o esperan señales más claras, Escorpio ya ha elegido. Su aparente silencio es en realidad concentración absoluta. No huye del conflicto ni de la incertidumbre, se adelanta a ellos para transformarlos en ventaja. Allí donde el futuro parece caótico, Escorpio ve patrones. Allí donde el miedo paraliza, este signo se activa. Motivadoramente, Escorpio encarna la idea de que el futuro pertenece a quienes se atreven a dejar de ser quienes fueron. No hay nostalgia que lo retenga, porque comprende que aferrarse a identidades caducas es una forma lenta de huida. Escorpio corta antes de que la herida se infecte, se desprende antes de que la caída sea obligatoria, cambia de piel antes de que el entorno lo empuje. Esa capacidad de adelantarse no es dureza, es sabiduría adquirida a través de crisis profundas. Cada renacimiento refuerza la convicción de que mirar hacia adelante es un acto de poder, no de evasión. Escorpio no huye cuando algo termina, se adelanta al final para escribir el siguiente capítulo con sus propias reglas. No huye cuando el mundo se vuelve incierto, se mueve antes de que la incertidumbre se convierta en jaula. En su ADN astrológico está grabada la certeza de que el futuro no se espera, se conquista desde dentro. Por eso su paso hacia adelante es firme, incluso cuando nadie más lo entiende. Porque Escorpio no necesita que el camino esté iluminado, lleva la antorcha en lo más profundo y avanza, no para escapar de nada, sino para encontrarse con lo que todavía no existe y hacerlo real. Hay en Escorpio una relación con el futuro que no se limita a la anticipación estratégica, sino que se manifiesta como una reconfiguración interna del tiempo emocional. Escorpio no vive el mañana como una promesa abstracta, sino como una fuerza que ya está operando en el presente. Mientras otros signos se aferran a la seguridad de lo conocido, Escorpio percibe cuando una situación, un vínculo o una etapa ya ha cumplido su función energética, incluso aunque externamente todavía parezca estable. Esa lectura adelantada del desgaste invisible es una de sus armas más silenciosas y menos comprendidas. No se trata de frialdad ni desapego, sino de una fidelidad radical a la verdad profunda de los ciclos. Existe también una dimensión poco mencionada en la que Escorpio se adelanta al futuro mediante la preparación interior para la pérdida. Este signo no espera a que la vida lo confronte con el dolor para fortalecerse, se adentra voluntariamente en sus propias sombras, entrena su resistencia emocional y construye una fortaleza interna antes de que sea necesaria. Así, cuando el cambio llega, no lo encuentra desnudo, sino ya transmutado. Esta preparación anticipada convierte lo que para otros es un derrumbe en una transición casi ritual.
Escorpio no improvisa su evolución, la ensaya en silencio. Desde lo astrológico, el vínculo de Escorpio con Plutón le otorga una comprensión profunda del poder oculto del caos. Donde otros ven desorden, Escorpio ve materia prima. El futuro, para este signo, no es una línea recta sino un proceso de destrucción creativa. Por eso no huye cuando algo se vuelve inestable, se adelanta porque sabe que en ese punto de máxima tensión se abre una grieta por la que pueden hacer algo más auténtico. Escorpio reconoce que todo sistema que no se renueva desde dentro termina cayendo, y prefiere ser el agente de la transformación antes que la víctima del colapso. En lo épico, Escorpio avanza como un guardián de umbrales. No cruza puertas al azar, las atraviesa cuando ha comprendido lo que debe dejar atrás. Hay una valentía silenciosa en su forma de adelantarse al futuro, porque implica renunciar a certezas que todavía funcionan, soltar identidades que aún reciben reconocimiento, abandonar territorios donde ya domina. Este gesto es profundamente heroico, aunque rara vez sea celebrado. Escorpio elige el camino más solitario, el de la evolución consciente, aun sabiendo que no será comprendido hasta mucho después. Motivadoramente, Escorpio enseña que adelantarse al futuro no es correr, sino alinearse. No se precipita, se sintoniza. Escucha señales internas que otros ignoran, registra cambios energéticos antes de que se vuelvan evidentes, y actúa cuando la intuición y la voluntad se funden en una sola dirección. Esta coherencia interna le permite moverse con una determinación que parece inexplicable desde fuera, pero que nace de una profunda integración entre instinto, experiencia y propósito. Hay también un aspecto no desarrollado en el que Escorpio se adelanta al futuro rompiendo lealtades invisibles con el pasado. No carga con mandatos heredados, culpas ajenas ni historias que no le pertenecen. Su avance implica una depuración kármica constante, una limpieza profunda de vínculos energéticos obsoletos. Al hacerlo, no solo se libera a sí mismo, sino que abre caminos nuevos en el linaje, actuando como un punto de inflexión que corta repeticiones y habilita posibilidades inéditas. Escorpio no huye del presente, lo atraviesa con intensidad total para no tener que arrastrarlo al mañana. Vive cada etapa hasta el fondo, exprime su significado, recoge su enseñanza y la transforma en poder. Así, cuando se adelanta al futuro, no lo hace con cargas pendientes, sino con una fuerza concentrada, afilada por la experiencia. El futuro no lo encuentra fragmentado, sino entero, aunque haya cambiado de forma muchas veces. En última instancia, Escorpio se adelanta al futuro porque sabe que la verdadera seguridad no está en la permanencia, sino en la capacidad de mutar sin perder la esencia. Su lección épica y silenciosa es que quien domina el arte de morir simbólicamente a tiempo nunca es sorprendido por el destino. El futuro, lejos de ser un enemigo, se convierte entonces en un aliado natural, un territorio que reconoce a Escorpio como alguien que ya ha estado allí, incluso antes de llegar. Existe en Escorpio una relación con el futuro que va más allá de la intuición y la estrategia, una soberanía interior que no depende de las circunstancias externas. Escorpio no se adelanta únicamente porque presienta lo que viene, sino porque no necesita que el entorno valide su movimiento. Esta independencia psíquica le permite actuar cuando aún no hay señales visibles, cuando el mundo sigue aferrado a narrativas que ya han caducado. Esa libertad interna es una de las formas más puras de poder astrológico, y rara vez es reconocida, porque no se exhibe, se ejerce en silencio. Escorpio también se adelanta al futuro porque ha comprendido que el tiempo emocional no es igual al tiempo cronológico. Puede permanecer externamente inmóvil mientras internamente ya ha atravesado procesos que a otros les llevarán años. Este desfase entre lo que ocurre por dentro y lo que se percibe por fuera genera la ilusión de sorpresa en quienes observan desde la superficie. En realidad, Escorpio no cambia de repente, simplemente manifiesta hacia afuera algo que ya estaba resuelto en capas profundas de su ser. El futuro llega cuando el interior ya está preparado para sostenerlo. Hay un aspecto poco explorado en el que Escorpio se adelanta al futuro a través de la renuncia consciente al control aparente. Este signo entiende que aferrarse a estructuras rígidas es una forma sutil de miedo. Por eso aprende a soltar antes de ser forzado, a desmantelar sus propios sistemas de poder para reconstruirlos en un nivel más auténtico. Esta capacidad de autodestrucción voluntaria es una de sus mayores fortalezas, porque impide que el cambio lo tome por sorpresa. Escorpio se convierte así en arquitecto de su propia metamorfosis. Desde una perspectiva épica, Escorpio avanza como quien ha hecho un pacto con lo desconocido. No busca garantías ni caminos seguros, busca coherencia con su verdad interna. Cada vez que se adelanta al futuro,
cruza un umbral donde deja atrás versiones más pequeñas de sí mismo. No hay dramatismo en ese gesto, solo una determinación serena que nace de saber que quedarse sería una forma de traición al propio destino. Esta lealtad a la esencia es lo que lo mantiene en movimiento constante, aunque su paso no sea visible para todos. En lo motivador, Escorpio encarna la idea de que la valentía no siempre se expresa en actos espectaculares, sino en decisiones íntimas que nadie aplaude. Adelantarse al futuro implica, muchas veces, caminar solo durante un tiempo, sostener la incomprensión, aceptar la pérdida de antiguos referentes. Escorpio asume ese costo sin victimismo, porque comprende que toda expansión real exige un vacío previo. Allí donde otros temen el silencio, Escorpio lo habita y lo convierte en un espacio fértil. Hay también una dimensión kármica en la que Escorpio se adelanta al futuro al cerrar ciclos que no fueron cerrados conscientemente en otros planos o etapas. Este signo actúa como un corrector del tiempo, alguien que viene a resolver lo que quedó pendiente, incluso cuando hacerlo implica atravesar pruebas intensas. Al hacerlo, libera energía estancada y crea una línea temporal más limpia, no solo para sí mismo, sino para todo lo que toca. El futuro se vuelve más liviano porque el pasado ya no pesa igual. Escorpio no huye de la incertidumbre, la integra como parte de su identidad. Entiende que no todo debe ser comprendido de inmediato y que hay verdades que solo se revelan en el proceso. Esta paciencia profunda, combinada con una voluntad inquebrantable, le permite avanzar sin ansiedad, confiando en que cada transformación tiene un sentido, aunque aún no sea evidente. El futuro no lo apura, porque Escorpio ya está en diálogo constante con él. En su expresión más elevada, Escorpio se adelanta al futuro porque ha dejado de identificarse con el miedo a perder. Ha perdido muchas veces, simbólicamente y en lo real, y ha descubierto que siempre queda algo esencial intacto. Esa certeza lo vuelve invulnerable a las amenazas del cambio. El futuro, entonces, no es una prueba, sino un escenario donde desplegar una versión más depurada de su poder, una presencia más consciente, una fuerza que no necesita imponerse porque emana desde lo más profundo. Hay en Escorpio una cualidad visionaria que no suele nombrarse porque no se parece a la visión optimista o idealizada de otros signos. Escorpio no imagina futuros luminosos para evadirse del presente, los percibe como campos de batalla internos donde será necesario desprenderse de todo lo que no es esencial. Por eso se adelanta. No porque espere algo mejor de forma ingenua, sino porque reconoce cuando una etapa ya no puede sostener la verdad que late en su interior. Esa lucidez, a veces dura, es la que le permite caminar hacia adelante sin autoengaño, con una dignidad que no depende de promesas externas. Existe también una forma silenciosa en la que Escorpio se adelanta al futuro a través del dominio de sus propias pulsiones. Este signo no es esclavo de sus impulsos más intensos, los observa, los contiene, los transforma en dirección. Esa alquimia interna hace que sus movimientos no sean reactivos, sino deliberados. Mientras otros corren empujados por el miedo o el deseo inmediato, Escorpio espera el punto exacto en el que la energía está madura y entonces actúa. Esa espera consciente es ya una forma de adelantarse, porque evita pasos innecesarios y conserva fuerza para lo que realmente importa. Desde lo astrológico profundo, Escorpio mantiene una relación íntima con la muerte simbólica como herramienta de visión. Al haber atravesado múltiples finales internos, desarrolla una familiaridad con lo desconocido que lo vuelve inmune al pánico colectivo. Cuando el mundo entra en crisis, Escorpio no se desorganiza, reconoce el paisaje. Esa memoria ancestral de haber estado antes en el umbral le permite orientarse cuando otros se desorientan. No huye del derrumbe porque sabe que todo colapso contiene una semilla, y él sabe reconocerla. En el plano épico, Escorpio se adelanta al futuro asumiendo el rol de quien carga con decisiones difíciles para que otros no tengan que hacerlo. Su avance no siempre es visible ni agradecido, porque implica cortar, cerrar, decir no donde otros prefieren postergar. Esa capacidad de asumir el peso de lo impopular es una de sus mayores fortalezas. Escorpio entiende que el verdadero liderazgo no busca aplausos, sino coherencia con una verdad más grande que el confort momentáneo. Motivadoramente, Escorpio enseña que adelantarse al futuro implica renunciar a la necesidad de ser comprendido de inmediato. Hay movimientos que solo se justifican con el tiempo. Escorpio avanza sabiendo que la validación llegará después, cuando los resultados hablen por sí mismos. Esta confianza en el proceso, aun en medio del aislamiento, es una muestra de una fe profunda en la propia capacidad de transformación. No es arrogancia, es conocimiento adquirido a través de la experiencia extrema.
Hay un aspecto energético en el que Escorpio se adelanta al futuro afinando su percepción de los puntos de no retorno. Reconoce el instante exacto en el que insistir sería una forma de traición a la propia evolución. En ese momento, no duda. Cierra, se retira, cambia de rumbo. No porque tenga miedo, sino porque sabe que quedarse sería desperdiciar energía vital. Esta precisión en el corte es una de sus artes más refinadas y menos visibles. Escorpio no vive anclado en la esperanza ni en el temor, vive en la verdad del momento presente llevada a su máxima profundidad. Al hacerlo, el futuro deja de ser una amenaza o una ilusión y se convierte en una consecuencia natural de decisiones alineadas. Cada paso que da está sostenido por una coherencia interna que atraviesa el tiempo. Por eso su avance parece inevitable, casi predestinado, aunque en realidad es el resultado de innumerables elecciones conscientes hechas en silencio. En su expresión más elevada, Escorpio se adelanta al futuro porque ha integrado el vacío como parte del camino. No necesita llenar todos los espacios ni resolver todas las incógnitas de inmediato. Confía en que lo esencial emergerá cuando sea el momento. Esa confianza, forjada en la oscuridad y la transformación constante, le permite avanzar sin prisa y sin huida, con una presencia tan intensa que el futuro, en lugar de alcanzarlo, termina siguiéndolo. Hay una dimensión aún más profunda en la que Escorpio se adelanta al futuro actuando como catalizador colectivo, incluso sin proponérselo. Este signo no solo transforma su propio destino, sino que altera el curso de los entornos que atraviesa. Su sola presencia acelera procesos latentes, saca a la superficie verdades ocultas y obliga a otros a posicionarse. Escorpio no empuja desde afuera, su energía provoca movimientos internos inevitables. Así, el futuro se reorganiza a su alrededor porque lo no auténtico no puede sostenerse frente a su intensidad. Adelantarse al futuro, en este nivel, significa convertirse en un punto de no retorno para todo lo que toca. Existe también una relación muy particular entre Escorpio y el deseo como fuerza temporal. Este signo no desea lo inmediato, desea lo esencial. Su anhelo no está puesto en la satisfacción rápida, sino en la realización profunda. Por eso no persigue, no se dispersa, no se diluye. Cuando Escorpio se mueve, lo hace porque ha alineado deseo y destino. Esa alineación crea una inercia poderosa que atraviesa el tiempo. El futuro responde a quien sabe lo que quiere con una claridad implacable, y Escorpio rara vez duda cuando ha llegado a ese punto de certeza. Desde la alquimia astrológica, la fusión de Marte y Plutón en Escorpio le otorga una combinación única de paciencia estratégica y acción irreversible. No actúa para probar, actúa para sellar. Cada paso hacia adelante es definitivo, aunque externamente parezca discreto. Esta cualidad explica por qué Escorpio se adelanta al futuro sin necesidad de correcciones constantes, no avanza por ensayo y error, sino por comprensión profunda. Cuando decide cruzar un umbral, ya ha aceptado todas las consecuencias, incluso las más duras. Esa aceptación previa elimina el miedo y convierte el avance en algo limpio, sin resistencia interna. En lo épico, Escorpio encarna al portador del fuego oculto, aquel que camina con una antorcha cubierta para que no la apague el viento de la opinión ajena. Su relación con el futuro es silenciosa porque sabe que revelar demasiado pronto debilita el proceso. Protege sus movimientos, sus visiones y sus decisiones hasta que están listos para manifestarse. Esta reserva no es desconfianza, es respeto por la gestación. Escorpio entiende que todo lo poderoso necesita oscuridad para crecer. Hay un aspecto poco reconocido en el que Escorpio se adelanta al futuro aceptando la soledad como precio de la evolución. No busca compañía para validar su camino. Puede avanzar solo durante largos tramos porque ha desarrollado una relación sólida consigo mismo. Esta autosuficiencia emocional y espiritual le permite no retroceder cuando otros se detienen. El futuro, muchas veces, exige atravesar territorios donde aún no hay mapas ni testigos, y Escorpio está hecho para caminar allí. Motivadoramente, Escorpio demuestra que la verdadera fuerza no consiste en resistir eternamente, sino en saber cuándo dejar de resistir y transformarse. Su avance no es obstinado, es inteligente. Reconoce cuando una lucha ya no aporta crecimiento y cuando es momento de cambiar de estrategia, de identidad, de piel. Al hacerlo antes de que la vida lo fuerce, convierte el cambio en elección y no en castigo. Esa es una de las formas más elevadas de poder personal. Escorpio también se adelanta al futuro porque no teme cargar con su propia oscuridad. No la proyecta, no la niega, no la maquilla.
la integra. Al hacerlo, evita que el pasado regrese disfrazado de destino. Esta integración profunda rompe ciclos repetitivos y libera una cantidad inmensa de energía creativa. El futuro se abre cuando el pasado deja de exigir atención, y Escorpio sabe cómo cerrar esas puertas con conciencia. En su nivel más alto, Escorpio se convierte en guardián del legado invisible. No actúa solo para el presente ni siquiera solo para su propia vida, sino para dejar una huella energética que trascienda el tiempo. Sus decisiones, aunque parezcan personales, suelen tener un impacto que se manifiesta mucho después. Adelantarse al futuro, entonces, es sembrar en un terreno que quizá nunca vea florecer, confiando en que la semilla es verdadera. Escorpio no huye porque huir implicaría negar su propia naturaleza. Se adelanta porque ha comprendido que el tiempo favorece a quienes se atreven a transformarse antes de ser empujados. Su caminar no es ansioso ni impulsivo, es profundo, inevitable, cargado de sentido. Y mientras el mundo aún debate si aferrarse o cambiar, Escorpio ya ha cruzado el umbral, no para escapar de lo que fue, sino para encarnar, con una intensidad inconfundible, lo que está destinado a ser. Hay todavía una capa más sutil en la forma en que Escorpio se adelanta al futuro, y tiene que ver con su relación con el silencio como espacio de gestación del destino. Escorpio comprende que no todo avance es visible y que muchas de las transformaciones más decisivas ocurren cuando no hay testigos. Mientras otros necesitan declarar intenciones, anunciar cambios o justificar movimientos, Escorpio trabaja en lo invisible. Ese silencio no es pasividad, es incubación. En ese estado, el futuro no se persigue, se atrae. La energía se reorganiza internamente hasta que el movimiento externo se vuelve inevitable y exacto. Existe también una comprensión profunda del valor del tiempo lento. Escorpio no confunde adelantarse con acelerar. Sabe que hay procesos que no pueden forzarse sin perder potencia. Por eso, mientras parece esperar, en realidad está consolidando raíces, afinando percepción, cerrando fisuras internas. Cuando finalmente se mueve, lo hace con una solidez que no requiere marcha atrás. Esta relación madura con el tiempo convierte a Escorpio en alguien que llega antes no por velocidad, sino por profundidad. Desde lo astrológico, Escorpio tiene la capacidad de leer los finales antes de que se manifiesten como hechos. Percibe el agotamiento energético de situaciones que aún funcionan en apariencia. Esto le permite retirarse con dignidad, transformar sin resentimiento, cambiar sin necesidad de conflicto abierto. No espera a que el futuro se imponga con violencia, lo reconoce en su fase embrionaria y actúa cuando todavía hay margen de elección. Esa elegancia en la salida es una de las expresiones más altas de su sabiduría. En lo épico, Escorpio representa al viajero del inframundo que regresa con conocimiento, no con trofeos visibles. Cada vez que se adelanta al futuro, lo hace trayendo consigo una comprensión que otros aún no poseen. Por eso su avance puede parecer desconectado de la realidad inmediata, cuando en verdad está alineado con una realidad más profunda que todavía no ha emergido. Escorpio no camina hacia lo obvio, camina hacia lo inevitable, aunque todavía no tenga nombre. Hay un aspecto motivador poco reconocido en el que Escorpio se adelanta al futuro aceptando la incomodidad como señal de crecimiento. No busca zonas de confort espiritual ni emocional. Cuando algo comienza a sentirse demasiado cómodo, demasiado predecible, Escorpio sospecha. Intuye que allí ya no hay expansión. Esa incomodidad temprana se convierte en brújula. Le indica cuando es momento de moverse, de redefinirse, de asumir un nuevo desafío interno antes de que la vida lo empuje con crudeza. Escorpio también se adelanta al futuro porque ha desarrollado una relación honesta con el error. No se castiga por haber sido, ni se aferra a decisiones pasadas para sostener una identidad. Si algo deja de ser verdadero, lo suelta, incluso si en su momento fue construido con intensidad. Esta flexibilidad profunda, que no debe confundirse con debilidad, le permite reinventarse sin fragmentarse. El futuro no lo desarma porque no depende de una sola forma de existir. En una dimensión energética aún más profunda, Escorpio se adelanta al futuro al cortar la repetición inconsciente. Donde otros repiten patrones esperando resultados distintos, Escorpio se detiene, desciende, comprende la raíz y transforma. Ese acto rompe líneas temporales estancadas y abre posibilidades que antes no existían. El futuro se expande cuando el pasado deja de repetirse, y Escorpio tiene una habilidad innata para detectar el punto exacto donde debe intervenir.
Escorpio no se adelanta para dominar a otros, sino para mantenerse fiel a una verdad interna que no negocia. Esa fidelidad lo vuelve impenetrable a las modas, a las presiones colectivas, a los miedos compartidos. Avanza incluso cuando el entorno aún no está preparado, porque sabe que esperar demasiado sería una forma de traición a su propio proceso evolutivo. Esta coherencia radical es una fuente inagotable de poder silencioso. En su manifestación más elevada, Escorpio se convierte en testigo consciente del devenir. No se identifica con una sola etapa, un solo rol o una sola victoria. Se reconoce como proceso, como flujo de transformación continua. Desde ese lugar, el futuro no es una amenaza ni una promesa, sino una extensión natural de lo que ya está ocurriendo en lo profundo. Escorpio no huye porque no hay nada de sí mismo que necesite negar. Se adelanta porque ha comprendido que vivir es transformarse a tiempo, y que quien aprende a hacerlo conscientemente deja de ser perseguido por el destino para empezar a caminar junto a él. Hay una relación aún más profunda entre Escorpio y el futuro que se manifiesta a través del cuerpo y del instinto, no solo de la mente o la intuición simbólica. Escorpio escucha señales somáticas antes de que se vuelvan pensamiento, tensiones, impulsos, rechazos inexplicables, atracciones intensas. El cuerpo se convierte en oráculo. Por eso se adelanta. Cuando algo ya no vibra en coherencia, el cuerpo lo sabe antes que la razón. Escorpio confía en esa inteligencia primaria y actúa sin necesidad de explicaciones racionales inmediatas. El futuro empieza a sentirse físicamente antes de ser comprendido, y Escorpio no ignora ese llamado. Existe también una comprensión silenciosa del vínculo entre eros y transformación. Escorpio no se adelanta al futuro solo para sobrevivir, sino para vivir con intensidad real. No tolera existencias tibias ni destinos diluidos. Cuando percibe que una etapa ha perdido profundidad, se adelanta porque quedarse sería una forma de muerte lenta. En este sentido, su avance es un acto de amor feroz por la vida auténtica. Prefiere el riesgo de lo desconocido a la seguridad de lo vacío. El futuro, para Escorpio, debe estar vivo, palpitante, cargado de verdad emocional. Desde lo astrológico más arcaico, Escorpio guarda una memoria ancestral de crisis colectivas, caídas de imperios, cambios de era. Esa memoria no es intelectual, es energética. Por eso, cuando los ciclos históricos empiezan a moverse, Escorpio lo percibe antes que otros signos. No se sorprende por el colapso de estructuras externas porque reconoce ese patrón en lo profundo. Se adelanta porque sabe que los viejos órdenes no caen de un día para otro, sino que se vacían lentamente. Y cuando detecta ese vacío, ya está construyendo otra forma de sostenerse. En lo épico, Escorpio no avanza como conquistador, sino como superviviente consciente que ha aprendido a extraer poder de la adversidad. Cada herida pasada se convierte en un mapa interno. Cada pérdida deja una enseñanza precisa. Así, cuando el futuro exige fortaleza, Escorpio no improvisa, recuerda. Su historia interna lo prepara para escenarios que otros consideran imposibles de atravesar. El futuro no lo encuentra ingenuo ni desprevenido, sino curtido, afilado por la experiencia, pero no endurecido. Hay un aspecto poco desarrollado relacionado con la lealtad profunda de Escorpio hacia lo que considera verdadero. Esta lealtad no es hacia personas, sistemas o promesas externas, sino hacia una vibración interna que reconoce como innegociable. Cuando algo deja de alinearse con esa verdad, Escorpio se adelanta al futuro rompiendo vínculos antes de que se conviertan en cadenas. No lo hace por falta de compromiso, sino por exceso de honestidad. Permanecer donde ya no hay verdad sería una forma de traición mucho más grave. Motivadoramente, Escorpio encarna la capacidad de caminar sin garantías. No necesita ver el resultado final para dar el primer paso. Confía en su habilidad para adaptarse, regenerarse y reconstruirse en el camino. Esa confianza no es optimismo ingenuo, es conocimiento de sí mismo. Escorpio sabe que, pase lo que pase, podrá atravesarlo. Esa certeza íntima lo libera del miedo paralizante y lo impulsa a adelantarse cuando otros aún necesitan seguridad externa. Escorpio también se adelanta al futuro porque no teme al vacío identitario. Puede soltar títulos, roles, etiquetas y versiones pasadas sin perder su núcleo. Entiende que la identidad no es una forma fija, sino una esencia que se expresa de múltiples maneras. Al no aferrarse a una imagen estática de sí mismo, puede mutar sin desintegrarse.
El futuro exige flexibilidad profunda, y Escorpio la posee porque no confunde forma con esencia. En una dimensión energética avanzada, Escorpio se adelanta al futuro limpiando el terreno antes de construir. No edifica sobre ruinas emocionales no resueltas. Desciende, enfrenta, purga, cierra. Este trabajo previo, invisible y exigente, hace que sus nuevos comienzos tengan una solidez poco común. El futuro que habita no es frágil porque ha sido preparado desde la raíz. Otros levantan rápido, Escorpio cava profundo. Escorpio no huye del presente porque lo vive con una intensidad total, sin evasión. Al hacerlo, el presente no se convierte en lastre. Cuando llega el momento de avanzar, no arrastra pendientes emocionales ni asuntos inconclusos. Cada etapa fue vivida hasta el fondo. Esa plenitud previa le permite soltar sin nostalgia paralizante. El futuro no lo divide internamente porque no deja partes de sí mismo atrás sin integrar. En su expresión más elevada, Escorpio se convierte en un punto de coherencia en medio del cambio. Mientras el mundo se fragmenta entre miedo y negación, Escorpio avanza con una calma densa, casi magnética. No corre, no se esconde, no se dispersa. Se adelanta porque ha comprendido que el tiempo favorece a quienes se atreven a transformarse desde la verdad, no desde la urgencia. Su paso no hace ruido, pero deja huella. Y cuando el futuro finalmente alcanza al resto, Escorpio ya está allí, no como alguien que escapó, sino como quien supo llegar antes porque nunca tuvo miedo de atravesar lo que otros evitaron. Hay una faceta todavía más honda en la manera en que Escorpio se adelanta al futuro, y está ligada a su comprensión del poder como responsabilidad y no como dominio. Escorpio no busca llegar antes para imponerse, sino para sostener lo que vendrá cuando otros aún no estén preparados. Esta conciencia lo convierte en un guardián del tránsito entre épocas. Percibe cuando una forma de vivir, de amar, de crear o de vincularse ya no puede sostenerse sin fracturarse, y asume internamente la tarea de encarnar la transición. Ese adelantarse no es egoico, es sacrificial en su forma más silenciosa. Escorpio también se adelanta al futuro porque ha aprendido a vivir sin garantías emocionales. No necesita promesas de permanencia ni seguridades externas para comprometerse con un proceso. Sabe que todo lo vivo cambia, y que exigir estabilidad absoluta es una forma encubierta de miedo. Esta aceptación profunda de la impermanencia le permite moverse con una ligereza densa, una mezcla de desapego y pasión que parece contradictoria, pero que es su mayor fortaleza. Se involucra por completo sabiendo que, si llega al final, sabrá atravesarlo. Desde la astrología más sutil, Escorpio mantiene una relación íntima con los ciclos de poder oculto. No se adelanta solo a eventos visibles, sino a desplazamientos energéticos que todavía no tienen forma. Percibe cuando una autoridad se vacía, cuando una verdad pierde fuerza, cuando una narrativa colectiva empieza a resquebrajarse. Esa percepción le permite retirarse a tiempo de estructuras que pronto caerán, no por cobardía, sino por lucidez. Escorpio no se aferra a tronos que ya no tienen alma. En lo épico, Escorpio es el portador de la antorcha en la noche larga. No ilumina para exhibirse, ilumina para avanzar. Muchas veces camina en territorios donde no hay referencias, donde no existen modelos previos. Allí, su relación con el futuro se vuelve casi mística, confía en una dirección interna que no puede explicar, pero que nunca lo traiciona. Ese tipo de confianza no se aprende en la comodidad, sino en la repetida experiencia de haber sobrevivido a lo impensable. Hay un aspecto profundamente motivador en la forma en que Escorpio transforma el miedo en combustible. No elimina el miedo, lo integra. Lo escucha, lo atraviesa, lo convierte en conciencia. Esta alquimia le permite adelantarse al futuro sin negar la intensidad emocional del proceso. Mientras otros esperan a no sentir miedo para avanzar, Escorpio avanza con él, sabiendo que el coraje no es ausencia de temor, sino capacidad de no ser gobernado por él. Escorpio también se adelanta al futuro porque ha renunciado a la necesidad de aprobación colectiva. Entiende que las decisiones verdaderamente transformadoras rara vez son populares en el momento en que se toman. Esta libertad respecto a la mirada ajena le permite cortar antes, cambiar antes, soltar antes. No necesita consenso para evolucionar. Y esa independencia lo coloca siempre un paso más allá de las inercias grupales. En una dimensión más profunda aún, Escorpio se adelanta al futuro porque ha desarrollado una relación consciente con la pérdida. No la romantiza, pero tampoco la niega. Sabe que perder es parte del proceso de ganar profundidad.
Esta madurez emocional le permite soltar sin destruirse, dejar ir sin vaciarse. El futuro no lo empobrece porque no mide su valor por lo que retiene, sino por lo que es capaz de regenerar. Escorpio no corre hacia el futuro buscando una versión idealizada de sí mismo. Avanza hacia versiones más verdaderas, aunque sean más exigentes. No busca alivio inmediato, busca coherencia a largo plazo. Esta visión extendida del propio camino hace que sus movimientos parezcan extremos o definitivos, cuando en realidad son profundamente conservadores de lo esencial. Conserva su núcleo incluso cuando todo lo demás cambia. En su manifestación más elevada, Escorpio se convierte en un eje de estabilidad en medio del caos, precisamente porque no se aferra a nada externo. Su estabilidad nace de la capacidad de transformarse sin perder identidad. Por eso el futuro no lo arrastra ni lo atropella. Lo encuentra de pie, consciente, dispuesto. No como alguien que escapó del presente, sino como quien lo vivió tan intensamente que ya no necesita quedarse en él. Escorpio se adelanta porque entiende que el verdadero tiempo no es el que marcan los relojes, sino el que marca el alma cuando ha llegado el momento de morir a una forma para nacer en otra. Y cuando ese instante llega, no duda, no negocia, no se esconde. Avanza con una determinación silenciosa, sabiendo que cada paso hacia adelante es un acto de fidelidad a una verdad más grande que el miedo. El futuro, entonces, no es un lugar desconocido, sino el resultado natural de haber sido profundamente honesto con cada transformación anterior.